Ya estamos de regreso con la psicóloga Rocío González Galván, nuestra invitada de todos los lunes, Mente y Cuerpo y Alma. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Encantadísima, muy bien, mi querido Héctor, muy bien. Qué bueno, pues nos traes un tema muy interesante el día de hoy acerca de cuando los hijos se van de casa. Exactamente, Héctor. ¿Te acuerdas que hace 8 días platicamos esto de los adultos en plenitud y de, bueno, cómo vive la gente mayor, y digo mayor de 60 años, toda esta cuestión? Y de ahí surge este tema, porque, bueno, gracias por escribirme. Y sí, hay una parte antes de el adulto en plenitud o puede ir de la mano. Cuando el padre de familia de 55 en adelante empieza a vivir esta situación en el que se le llama coloquialmente lo que es el nido vacío. Y fíjate qué interesante porque la primera palabra que pongo aquí es abandono de hogar, ¿no? Y en busca de independencia y forjar su propia vida. Pero ya desde ahí tiene una connotación negativa. Está muy agresivo decir abandono, es muy dramático. Exactamente, y no es que lo abandonen. A ver, yo les pregunto, padres de familia, ¿quieren seguir teniendo a sus hijos de 23, 25, 28, 35 en casa? La verdad es que, como en muchos temas lo digo, aquí pónganse una estrellita, papás, porque el hecho de que sus hijos se vayan de la casa, no abandonando, sino de veras buscando su independencia, buscando su libertad y forjando su propia vida, es un logro como padres de familia. Claro. ¿Sí? Y en este logro, por supuesto que nos pasan cosas como papás, porque es el irse desprendiendo y en este desprenderme como hijo, por supuesto que voy haciendo cosas de la dependencia a la independencia y entonces la pareja, si es que está todavía la pareja, porque en muchas ocasiones, como lo vimos en matrimonio, por dedicarme tanto tiempo a los hijos, de repente me encuentro con un perfecto desconocido y entonces claro que me pega muy fuerte. Claro, yo creo que no hay mejor forma de que unos padres eduquen a sus hijos que en la independencia, Exacto. que en la propia responsabilidad existencial de hacerme yo dueño de mis propias decisiones, de mi espacio, de mi libertad, etcétera. Y bueno, también el desapego un poco hacia la casa. Tiene que ver muchísimo, muchísimo con esta cuestión del desapego y con cuál es mi rol, ¿no? Porque claro, que termina el rol de cocinar, de jugar, de despertar a los chamacos, de recibirlos, de verlos seguidos, pero viene otra etapa también muy bella, en el que ya compartimos de adulto a adulto, ya participamos en sus actividades desde otro lugar y por supuesto que para nosotros adultos, padres de familia, es el momento de reorganizarme. ¿Cuál es el conflicto o la crisis? Si yo, padre de familia, toda mi vida la basé en función de mi parte materna o de mi parte paterna, es como me quedo vacío. Claro. De ahí esta parte del nido vacío. Y entonces es reorganizar, reestructurar y decir, a ver, aquellas cosas que no pude hacer porque los llevaba a inglés, taekwondo, hawaiano bilingüe, tahitiano trilingüe, a 1000 actividades, es el momento de rehacerlo, es el momento de reorganizarme y es el momento de trabajar precisamente en mi propia vida y entonces poder ver mi relación con mis jóvenes desde otro lugar. Sí, a veces digo, se agradece siempre como hijo la atención de los papás, desde la niñez hasta la adolescencia, todavía un poco de adultos y bueno, siempre serán nuestros papás. Sí. Sin embargo, es importante un poquito dejar a un lado, pues, ahora sí que la propia vida de los hijos y uno mismo acordarse que tienes tu propia vida, ¿no? Exactamente, y entonces cambian los roles tanto de ustedes como hijos, como de nosotros como papás, lo cual no significa que se acaba. Claro. Esto es un proceso natural de crecimiento y maduración, y entonces sí tendría yo que checar qué es lo más importante en mi vida. Si fueron mis hijos o es mi pareja, dentro del ciclo vital de la familia, por supuesto que hay los hijos pequeños, después viene la adolescencia, viene la juventud, viene la madurez, y entonces es a lo que me refiero. Si no respeto estas áreas, entonces por supuesto que los padres se encuentran ante una crisis. Por supuesto. ¿No? Y una crisis en la que no me estoy reorganizando, no estoy reencuadrando mi vida de acuerdo a mis nuevos planes, a mis nuevos proyectos y volver a estructurar todo este sistema familiar. ¿Habría alguna edad recomendable para que un joven salga de casa de sus padres o etapa? Mira, no es que sea una edad recomendable en sí, Héctor, más bien sería como un foco amarillo en qué está haciendo mi jovencito de 23, 25, 28 años en casa y si sigue dependiendo físicamente, emocionalmente, socialmente, económicamente de mí. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como papá para no soltar esto? Por eso, perdón, creo que es importante darles
estas capacidades de logro, darles este espacio propio, darles nuevos objetivos, que nos reevaluemos nosotros, que vivamos nosotros esta autonomía para poder seguir viviendo esta capacidad de amar, pero desde un lugar más sano, de adulto a adulto, que es una belleza. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. La verdad es que construye muchísimo. Exacto. Yo te digo por experiencia propia, yo salí de mi casa a una edad, según yo, pertinente, y construyó mucho más. Hay lazos que después son más fuertes, como dices, de adulto a adulto, que cuando estás en casa, que sigue siendo el hijo y el niño y el apapachado. Y llegamos con los nietos y ya es otra cosa. Así es. ¿No? Rocío, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros otra vez. Mil gracias. Y bueno, esperemos que te puedan escribir todavía, ¿no? Claro que sí. Perdón, estamos en Twitter. ¿En Twitter? En Twitter. Bueno, están en pantalla los datos de Rocío. Y Rocío González Galván. Hecho. Gracias y nos A vemos. sus órdenes. Gracias.